everybody. Good morning, and welcome to our third class. Yes. So, today we're going to be talking about our topics about our third module and our third unit. Yes. Eh, bueno, hoy vamos a estar hablando de lo que son los temas de la tercera unidad o el tercer módulo. ¿Sí? Así que bueno, bienvenidos a nuestra tercera clase, nuestro tercer módulo. Bueno, nada, les traigo el tema del día de hoy, también les traigo lo que son recomendaciones. Es que estuve viendo las evaluaciones de los módulos pasados, ¿sí? Recordemos que ya vamos a mitad de periodo, ¿sí? Hoy empezamos la primera mitad de la segunda parte del periodo, el módulo 3. Entonces, nada, les tengo algunas recomendaciones también para ver. También, pues bueno, nada, les quiero dar un poquito más de información y demás. Entonces, vamos a empezar. Para empezar, les traigo esta nueva palabra el día de hoy. Quizá, bueno, para algunos puede ser nueva, para otros no, no lo sé, pero quiero hablar un poquito más de esta palabra, ¿sí? Se escribe de esta forma y se pronuncia tribe. Yes, tribe. 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 ¿Qué significará esta palabra? No sé, ¿qué se nos viene a la cabeza? Es que no es una palabra que no es un cognado, ¿sí? Entonces es un poquito difícil de adivinar. Pero bueno, tribe es una palabra que usamos para hablar de algo creciendo, ¿sí? De un crecimiento, de florecer, de avanzar. No avanzar como un carro, sino de desarrollarse, ¿sí? Tribe. También usamos tribe para hablar de algo que está, digamos, en constante avance, ¿sí? En constante avance, lo que les decía, crecimiento, florecer. O cuando decimos que, bueno, yo quiero lograr cierta meta, entonces quiero como crecer, quiero lograrlo, ¿sí? Yo uso thrive, ¿sí? I gotta thrive. En ese caso yo estoy diciendo como de que yo debo conquistar esa meta, ¿sí? Yo debo conquistar ese deseo o ese logro, ¿ya? Oraciones con las que yo puedo usar thrive, yo puedo usar I gotta thrive on my dreams, yes. Otra puede ser I thrived in the job, ¿sí? La primera es eh, yo debo lograr mis metas. Esa segunda es yo logré mi trabajo, ¿sí? O digamos, eximí en mi trabajo y demás. Entonces, Thrive les invito a que la busquen en internet, ¿sí? A que busquen ejemplos, a que la vean. Pero bueno, nada, esta es una nueva palabrita que les quiero regalar el día de hoy. Thrive, ¿sí? Que no se les olvide Thrive, para que podamos, pues bueno, lo que es nutrir nuestro vocabulario en inglés, poco a poco, día a día, un día a la vez, como dicen. Ok, bueno, vamos a empezar lo que es la unidad 3, ¿sí? O el módulo 3 de este periodo para inglés 4. I'm Mr. Kender Meneses. ¿Por qué les pongo esto? ¿Qué pasa? Les quiero dar este dato curioso acá. En inglés a los docentes les decimos Miss and Mister. No sé si lo sabían, bueno, se los estoy comentando acá para hablar sobre este pequeño dato. Se supone que Miss o señorita se le dice a las mujeres, ¿sí? A las docentes. Y Mister se les dice a los docentes masculinos. Miss and Mister. En mi caso, pues bueno, Mr. Kendall Meneses, no es como que me estuviesen diciendo de manera formal, señor Kendall Meneses, ¿sí? Entonces, nada, en inglés es súper común. En español lo que es más común para llamarle al docente de inglés es teacher,
Sí, teacher Cantarmeneses también es válido, pero para decirlo de manera más formal, decimos Mr. and Miss. ¿Ok? Pues esa es la razón por la que la pongo. Y bueno, nada, para continuar, primero quiero que hablemos de las recomendaciones, ¿sí? Estuve viendo en algunas actividades del primero y segundo módulo. Vamos a empezar con las pruebas de speaking o las pruebas orales. Vi que se enfocaron mucho en algunas partes en hablar en español. Lo que yo quiero es que ustedes hablen más que nada en inglés, ¿ok? ¿Qué pasa? Que salgamos de nuestra zona de confort y empecemos a hablarlo. Si nos equivocamos, obviamente que nos vamos a equivocar porque no somos nativos, ¿ok? Entonces es muy normal que eso suceda. Yo no estoy aquí para que ustedes hablen perfecto, yo estoy aquí para que ustedes empiecen a desarrollarse por esa parte. Eh, pero que sí vi que no se enfocaron mucho en la pronunciación y en la entonación, que es lo que, o bueno, son los criterios que yo tomo más en cuenta al momento de evaluar las pruebas orales, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios? Pronunciación, entonación, coherencia y creatividad, ¿sí? Al momento de ustedes crear un discurso y decírmelo. Bueno, esos son los criterios. Ok, les acabo de decir que es posible que hagan errores. Está bien, pero yo necesito que ustedes que ustedes busquen la manera de no cometerlo, ¿sí? No es simplemente hacer una asignación, escribirlo y pronunciarlo, porque muchas de las cosas que escribimos en inglés no se pronuncian igual, como la palabra tribe. Bueno, eso es un buen ejemplo de que la pronunciación no es igual que la manera de escribirlo, ¿ok? ¿Qué les recomiendo yo que hagan para ustedes para esto? En el traductor de Google, que yo sé que en algún momento han llegado a usarlo, ¿sí? Ya sea para una palabra, para una tarea y demás. Usted puede poner una palabra o puede poner un texto completo y en la tabla de la traducción a ustedes les aparece una bocina, ¿sí? Un botón con una bocina en el cual ustedes pueden dar clic y allí pueden escuchar la pronunciación y la entonación correcta para esas palabras. Eso es lo que yo les recomiendo más que nada para estas pruebas orales, ¿sí? Que ustedes escriban el texto, lo puedan poner allí, lo puedan escuchar y puedan practicar para que al momento de que ustedes presenten la prueba lo hagan de la mejor forma posible. De esa manera ustedes pueden eximir con buenas notas en cualquier actividad que yo les ponga que sea de speaking, ¿sí? Que sea oral. En cuanto a actividades escritas, cuestionarios y demás, he visto que ustedes siempre buscan como escribir lo más corto, ¿sí? Lo más preciso, directo al grano, y yo quisiera como que ustedes desarrollaran lo que son oraciones o palabras mucho más largas, ¿ok? Que usemos más vocabulario, que complementemos esas oraciones lo más que podamos. Lo que les digo, si nos equivocamos, eh, para eso es que nosotros hacemos esas pruebas, ¿sí? Para en lo que nos equivocamos, aprender, yo les doy el feedback y así pues vamos mejorando poco a poco. ¿Qué sucede con cuestiones de, no sé, ya sea preguntas? Muchas veces nos falta poner el signo de interrogación, que es importantísimo porque si no lo tenemos, no estamos expresando que es una pregunta, ¿ok? Entonces, bueno, nada, en general, esas son las recomendaciones en cuanto a responder las actividades. Ahora bien, he visto estudiantes que o han respondido solamente una actividad por cada módulo y se están quedando cortos con la nota. Estamos ya a mitad de periodo, ¿sí? Entonces es momento de que nos pongamos a contestar todas las actividades o que las o bueno, que de por sí contestemos porque hay estudiantes que tampoco han hecho entregas. Y eso me preocupa porque estamos ya a mitad de periodo y ¿qué nota vamos a tener? Cero, básicamente. Entonces estamos perdiendo la oportunidad, ¿sí? Entonces, nada, les comparto mi preocupación.
tenemos ese tercer y cuarto módulo, ponernos las pilas, ponernos al día, entregar las asignaciones completas, porque entregando una sola asignación nos va a quedar la nota muy, muy baja y no podemos, vamos a poder eximir en lo que es esta materia en específico, ¿ok? Entonces, nada, les invito a que estén más pendientes del aula virtual, de los contenidos, de demás, de estas clases, ¿sí? Vamos a ponernos en sintonía para poder así salir bien. Y bueno, nada, eso en cuanto a nuestro espacio de recommendations, ¿ok? Ahora bien, vamos a empezar a ver lo que es el primer tema de la clase, ¿sí? Hoy vamos a empezar a ver sobre los artículos. Los artículos son palabras que nos van a definir, ¿sí? O bueno, no nos van, unos nos definen, pero en general nos van a describir una oración, ¿sí? Tenemos solamente tres artículos y dos de ellos hablan de lo mismo. Si se dan cuenta, el primer artículo es the o the, de acuerdo a la oración, pero the significa el, la, los y las, ¿sí? En cuanto a los artículos en inglés, tenemos esa facilidad que the nos va a significar todas estas palabras en una sola. En español debemos definirlas una a una en las oraciones, ¿ok? Entonces, the significa el, la, los y las. También tenemos an, que es un artículo que nos indica que es uno o una. Pero ¿qué pasa? También tenemos a, que es uno o una. Ambas palabras nos indican que es uno o una, pero ¿cómo hago yo para identificar cuál es la que voy a usar? ¿Cuál es la correcta? ¿Ok? Eso lo vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva. Pero primero vamos a definir un artículo, ¿sí? What is it? What is an article? ¿Qué es un artículo? An article. Si se dan cuenta, acá hay una pista. An article. ¿Ok? Ahorita, dejémoslo así, ahorita seguimos. Bueno, decimos que un artículo es una palabra que identifica a un sustantivo como específico o no específico. Ok, un sustantivo específico o no específico, ¿cómo así? Ahorita vamos a ver más con respecto a esto. Esto quiere decir que en inglés hay dos tipos de artículos, ¿sí? Tenemos el artículo definido y el artículo definido. Es decir, el artículo definido para especificar y el indefinido para no especificar, ¿sí? Es más general. Entonces, un artículo es una palabra que identifica a un sustantivo. Por ejemplo, el niño me identifica al sustantivo que es el niño. Si yo digo la niña, me estoy identificando que es una niña. Sí, sí me entienden. Bueno, por allí vamos. En inglés es más general. Yo digo the girl, the boy. Igual, el the puede ser el o la. Entonces, eh, no es que sea más confuso, de hecho es mucho más fácil si están pensando que es más confuso. Pero veamos. El artículo definido, ¿sí? Eh, bueno, la palabra del artículo o el artículo definido en general es the, ¿sí? Ese es, it limits the meaning of a noun to one particular thing. Entonces, limita, limita el significado de un sustantivo a una cosa en particular. Dice, the definite article can be used with singular, plural, and uncountable nouns. Here are some examples to the definite article the using context. Entonces, nos limita el significado de un sustantivo para una cosa en particular. Dice, el artículo definido puede ser usado en singular, en plural o con sustantivos incontables, ¿sí? Como el agua, demás. Bueno, lo usamos con todo este tipo de cosas. Lo que les decía, the significa el, la, los, las, por eso lo podemos usar tanto en singular como en plural. Pero entonces veamos estos ejemplos. Dice, please give me the hammer. Por favor, dame el martillo. Estoy hablando de un martillo en específico, ¿sí?
Es como que la persona sobreentiende cuál es el martillo del que se está hablando. Por eso se dice que es un artículo definido. Nos limita al significado, ¿sí? Es muy específico. También puedo decir, please hand me the blue book. Por favor, pásame el libro azul. Cuando yo digo el libro azul, estoy especificando que es el que la persona, o bueno, yo supongo que la persona sabe que es el libro azul, ¿sí? Puede ser un libro azul entre muchos, ¿ok? Pero la persona ya sabe definitivamente, o bueno, específicamente, cuál es el libro que yo le estoy pidiendo que me pase. También tengo, I really liked the movie. Realmente me gustó la película, ¿sí? Al decir la película, ya sabemos de qué película se está hablando. Estoy hablando en específico de una película, ¿ok? Entonces, artículo definido, the, nos habla o nos limita el significado de un sustantivo para su significado de una cosa en específico. Por ejemplo, The Hammer, The Blue Book, The Movie, sí, estamos hablando de algo definido que yo sé que la otra persona con la que estoy hablando sabe de qué cosa en específico estoy hablando. Para eso usamos los artículos definidos, o sea, los artículos, uno solo, el artículo definido. ¿Qué pasa? O bueno, les traigo este ejemplo, dice, for example, your friend might ask, are you going to the party this weekend? The definite article tells you that your friend is referring to to a specific party that both of you already know about. ¿Sí? Tu amigo puede preguntarte, ¿vas a ir a la fiesta este fin de semana? ¿Sí? El artículo definido te dice o te informa que tu amigo se está refiriendo a una fiesta en específico que ambos de ustedes ya saben cuál es. Si yo les digo, vas a ir a la fiesta de este fin de semana, normalmente yo sé que la otra persona ya sabe cuál es la fiesta a la que me estoy refiriendo. Si la persona no sabe, puede preguntar, ¿what party? ¿Qué fiesta? ¿Sí? Y ahí uno puede entenderlo. O sea, es como que la persona sobreentiende usando el artículo definido de qué fiesta está hablando. ¿Ok? Entonces, este ejemplo. Are you going to the party this weekend? ¿Vas a ir a la fiesta este fin de semana? Ya la persona más o menos sabe a qué fiesta se refiere. ¿Ok? Entonces, artículo definido, the, que significa el, la, los, las. ¿Qué pasa? Usualmente usamos the antes de sustantivos cuando hay solamente uno, ¿sí? O sea, eh, antes de sustantivo cuando solamente hay uno. Por ejemplo, the president visited us last year. Yes, el presidente nos visitó el año pasado. También lo puedo usar en una pregunta. Dice, could you please the door, please? ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? O sea, específicamente saben que es la puerta que está más cercana a ti. Entonces usamos the antes de sustantivos cuando hay solamente uno, como el presidente, la puerta. También lo podemos usar en plural de acuerdo al contexto, ¿ok? Pero normalmente lo usamos cuando hay una sola cosa. También lo usamos the en algunas oraciones como in the morning, ¿sí? En la mañana, in the afternoon, en la tarde o in the evening, en la noche. También puedo decir on the weekend, en el fin de semana, in the city, en la ciudad, o on the right or on the left, a la derecha o a la izquierda. Entonces, estos son como pequeños tips de cuando usualmente eh, usamos el artículo definido the. Luego tenemos el artículo indefinido, ¿ok? A diferencia del artículo indefinido, esto es más general, ¿sí? The indefinite articles, it indicates that a noun refers to a general idea or category or a theme rather than a specific thing. The indefinite article appears only with singular nouns, only with singular nouns. Entonces,
Los artículos o cada artículo indefinido indica que un sustantivo se refiere a una idea general o una categoría o una cosa general en vez de una más específica, ¿sí? Que yo puedo decir, por ejemplo, veamos los ejemplos acá. Dice, please hand me a book. Any book will do. Dice, por favor, pásame un libro. Cualquier libro me sirve, ¿ok? También tengo, please hand me an autography. Any autography will do. Por favor, pásame una autobiografía. Cualquier autobiografía me puede servir. Es decir, yo puedo decir un libro de muchos, cualquiera. Yo no digo el libro ese o el libro azul o el libro rojo. Yo estoy diciendo un libro, cualquiera, ¿ok? También puedo decir una autobiografía, cualquiera, de muchas. Hay muchísimas, pero yo, o sea, no me estoy enfocando en ninguna en específico. ¿Sí me entienden la idea? ¿Sí? Entonces yo tengo el artículo definido de y tengo los artículos indefinidos que son a y an. Ahora bien, ¿por qué tenemos dos si ambos significan lo mismo? Yo puedo usar a book cuando yo uso el artículo y la palabra o el sustantivo que le sigue empieza con una consonante. En este caso empieza con una B. A book, ¿sí? A book. O también puedo usar and cuando el sustantivo que sigue el artículo empieza con una vocal. Por ejemplo, an autography. Yo lo digo an autography, ¿ok? Como que lo junto. Entonces, en ese caso, es indefinido, es más general, significa uno o una. Veamos este ejemplo, nos especifican más. Dice, for example, you may ask your friend, should I bring a gift to the party? Your friend will understand that you are not asking about a specific type of gift or a specific item. ¿Sí? Tú le puedes preguntar a un amigo, ¿debería traer un regalo a la fiesta? No estoy diciendo el regalo, ¿sí? No estoy hablando de un regalo que yo ya hablé con alguien. Debería traer un regalo, o sea, cualquier cosa. Tu amigo entenderá que no estás hablando sobre un tipo específico, un regalo en específico, sino cualquier cosa, ¿sí? Cualquier regalo. ¿Puedo traer un regalo? Puede ser algo grande, puede ser algo pequeño. ¿Se entiende la idea, sí? Entonces, artículos definidos cuando es algo específico, artículo indefinido cuando es algo que no es específico, es general. Solamente hay tres de ellos, ¿sí? Eh, the También tenemos este otro ejemplo, ¿sí? Dice an. Dice, I am going to bring an apple pie. Your friend tells you. Again, the indefinite article indicates that she is not talking about a particular apple pie. Your friend probably doesn't even have any pie yet. Dice, voy a traer un pie de manzana. Tu amigo te dice. De nuevo, el artículo indefinido indica que ella no está hablando de un pie de manzana en específico, ¿sí? O en particular. Tu amiga ni siquiera tiene ningún pie todavía, ni siquiera lo ha comprado, ni siquiera lo ha hecho, ¿sí? Simplemente va a decir, ah, yo voy a llevar un pie de manzana. No lo ha hecho, no lo ha comprado, o quizás sí, pero no es algo específico, es un pie, cualquier pie, ¿ok? Por eso se le dice que es indefinido, porque es general. Usualmente usamos a o an antes de un sustantivo contable singular. ¿Cómo así sustantivo contable? O sea, sustantivos que yo puedo contar como una manzana, dos manzanas, tres manzanas, ¿sí? Un libro, dos libros, esos son sustantivos contables. Yo puedo decir, it's a new car. Es un carro nuevo. I've got a younger brother. Yo tengo un hermano menor. Y there's an apple in the fridge. Hay una manzana en el refrigerador. Si se dan cuenta, yo uso masculino y femenino. It's a new car es un carro nuevo.
puedo decir, there's an apple in the fridge. Hay una manzana en el refrigerador. A or an me va a significar exactamente lo mismo, uno o una. Y acá podemos ver el ejemplo, a new car, yes, empieza a new porque es una consonante, a younger brother, consonante, yo puedo decir an apple. ¿Por qué an? Porque empieza en vocal la palabra apple, ¿sí? El sustantivo apple. También, we usually use a o an before jobs. For example, my sister is a teacher, my best friend is a secretary, or Helen is a company manager. Entonces, usualmente usamos uno o una antes de trabajo, ¿sí? Palabras que indican trabajo, como por ejemplo, mi hermana es una docente, mi hermana es una profesora, mi mejor amiga es una secretaria, o Helen es la gerente de la compañía, es una gerente de compañía, ¿ok? Entonces lo usamos antes de un empleo o lo usamos antes de un sustantivo. Veamos. Normalmente no usamos sustantivo antes de sustantivos plurales cuando estamos hablando en general como I like cats, but I don't like dogs. Sodas are bad for you. Yo no digo I like a cat o I like the cats. Yo no digo me gustan los gatos. En español sí, me gustan los gatos, pero en inglés no usamos the. Yo no digo I like the cats, yo digo I like cats. Tampoco digo but I don't like the dogs. Yo digo I like cats, but I don't like dogs. Es más directo, ¿ok? Tampoco digo the sodas are bad for you. Yo digo sodas are bad for you. Entonces, no usamos artículo antes de sustantivos plurales cuando estamos hablando en general. Tampoco usamos artículos antes de ciudades y la mayoría de países, como por ejemplo, Shanghai is in China. Yo no digo Shanghai is in the China. ¿Ok? Yo digo Shanghai queda en China. O puedo decir I went to Russia last year. Yo fui a Rusia el año pasado. Entonces no usamos artículos ni the ni a or an antes de ciudades o países. Hay algunos países que sí, como the United States of America or the United Kingdom. ¿Ok? Pero esos son excepciones. Normalmente con los otros países no usamos artículos. Y tampoco usamos artículos en algunas frases como go by car, go by train, go by bus or go by taxi, ¿sí? Yo no digo go by the car o go by the train, no, yo digo go by car, go by train. Go on foot, voy a pie, ¿sí? Yo no digo go on the foot, voy en los pies, no, yo digo voy a pie. Tampoco digo go o get the home. Tampoco digo go get to work, to the work. Yo digo go to the work. Eso es un error muy común, ¿sí? La gente suele decir to the work, al trabajo. Y normalmente es to work o to school. ¿Ok? No usamos artículos en estos casos. Be at home, work or school. O sea, be at home, be at work or be at school. Igual, tampoco digo the home, the work, the school. Es directo. Tampoco digo have the breakfast. Yo digo have breakfast, have dinner, and have lunch. ¿Ok? Entonces, esas son las maneras en las que usamos los definidos, digo, el definido, los indefinidos y que no usamos artículos. Y bueno, nada, en general, antes de continuar con el siguiente tema, tenemos the, a y an. ¿Ok? Vamos a recapitularlo, los tenemos de primeros. The, que es el definido, el, la, los, las, a, uno, una, y an, uno, una, y a, uno, una. ¿Ok? Entonces, and cuando el sustantivo que continúa después del artículo empieza con vocal y a cuando empieza con consonante. Volvemos rápidamente por acá. Bien, el tema en general
o bueno, el segundo tema que vamos a hablar en esta unidad son los verbos modales, ¿sí? Verbos modales para específicamente hablar de permisos y obligaciones, ¿sí? Son modal verbs for permission and obligation. ¿Qué son verbos modales? Verbos modales son eh, un verbo que me va a especificar a otro verbo en una oración para hablar de un permiso o una obligación, ¿sí? Es decir, es un verbo que me va a indicar que estoy hablando de un permiso o una obligación y que me va a acompañar a un verbo base. Vamos a ver más adelante con esto. Primero tenemos el verbo modal can, que nos sirve para hablar de permiso, ¿sí? O de algo que sabemos que podemos hacer, ¿sí? Entonces, este es el verbo modal, que es el que me va a acompañar al otro. We often use can to ask for and give permission. Comúnmente usamos can, o bueno, comúnmente usamos poder para preguntar o para pedir permiso, ¿sí? Como por ejemplo, can I sit here? ¿Puedo sentarme aquí? Perdón. You can use my car if you like. Estoy dando permiso, ¿sí? Tú puedes usar mi carro si quieres. O también puedo preguntar, can I make, can I make a suggestion? Puedo hacer una sugerencia. Entonces, si se dan cuenta, tengo el verbo modal, que es can, que me indica poder o permiso, ¿sí? Can I sit here? Can, el sujeto, y luego el verbo base. Por eso les digo, son dos verbos en una oración, ¿sí? El verbo modal y luego el verbo base, que es el que me indica la acción de esa oración. Yo digo, can I sit here? Puedo sentarme aquí. En sí, de por sí, can siempre va a ser poder, ¿sí? El verbo poder. También tengo el verbo you can use my car if you like. Tú puedes usar mi carro si tú quieres. Entonces estoy usando el verbo can, que es el modal, y luego uso, o luego eh, digo el verbo can, que es poder, y luego el verbo usar, que es el verbo base, ¿sí? Tú puedes usar, tú puedes sentarte. En este es, can I make a suggestion? ¿Puedo sentarme aquí? Estoy acompañando el verbo modal can con cualquier otro verbo bueno, que sea la acción de la que yo quiera hablar. ¿Qué podemos ver acá? Eh, bueno, nada, el verbo modal para las preguntas empieza el verbo modal, luego el sujeto y luego el verbo. Para las oraciones en positivo yo digo el sujeto, el verbo modal y luego el verbo base. Y en preguntas, tal cual como la primera, el verbo modal, el sujeto y luego el verbo base. Acá tenemos este ejemplo. Esta es una palabra que podemos escuchar en cualquier lado, que es you can do it. ¿Sí? Tú puedes hacerlo. Básicamente es sí, es como un permiso, ¿sí? Tú puedes hacerlo. O en este caso es como para animarte. Tú puedes hacerlo. You can do it, ¿ok? Entonces, el primer verbo modal es can para dar permiso. Luego tenemos el verbo modal can't, que básicamente es la negación del can, que este nos va a hablar de prohibition, ¿sí? O prohibición. So we use can't to talk about something that is against the rules, particularly when we didn't make the rules. Entonces, usamos can't o usamos no puedes para hablar sobre algo que está en contra de las reglas, particularmente cuando nosotros no hicimos las reglas, es decir, en una institución. La institución hizo las reglas y me dice a mí cosas que yo puedo y que no puedo hacer, ¿ok? En ese caso, cosas que no puedes hacer es con can't. Tenemos estos ejemplos. What does this sign say? Oh, we can't park here. ¿Qué dice ese cartel? Oh, que no nos podemos estacionar acá, ¿ok? También tenemos you can't take photos in the museum. No puedes tomar fotos en el museo. Son prohibiciones, son cosas que no podemos hacer. A diferencia del can, permiso, tenemos can't, que es prohibition. ¿Cómo las pronunciamos? Can y can't. Tenemos que hacer esa fonética de stop. Can't, can.
can't. Así es como los definimos. Entonces, can, permission, can't, prohibition. Luego tenemos el verbo modal have to, ¿sí? O bueno, vamos a hablar de las obligaciones y las no obligaciones. Para eso vamos a empezar con las obligaciones que serían con have to, ¿ok? Dice, have to shows us that the obligation comes from outside the speaker, ¿sí? Tener que muestra o nos muestra una obligación que viene de afuera del hablante, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cómo es eso? Vamos a ver, por ejemplo, we have to wear a uniform when we were working in reception, ¿sí? Tenemos que usar uniforme cuando estábamos trabajando en recepción. Son cosas que tenemos que hacer, es una obligación, ¿sí? Eh, Básicamente esto viene de afuera del, del hablante, ¿sí? O sea, son cosas que se sabe que se tienen que hacer, pero por algo que bueno, que también es como una obligación de acuerdo a las reglas. Como también puedo decir, Mary has to work tomorrow, so she can come. En este caso sería she can come. Mary has to work tomorrow, so she can come. Mary tiene que trabajar mañana, así que ella no puede venir, ¿ok? Entonces, es una obligación. Mari tiene que trabajar mañana. Aquí también estoy usando el verbo modal de prohibición, ¿sí? Así que ella no puede venir. O sea, no puede venir. O sea, no es como que tenga prohibido, sino que no puede hacer algo porque mañana tiene que trabajar. ¿Ok? De esa manera expresamos el have to. Tener que hacer algo. El anterior era poder. Y el de ahora es tener que, ¿sí? Es muy diferente. Permiso a una obligación, ¿sí? Can y have to. Y luego tenemos la negación del have to, que sería don't have to, ¿ok? Eso ya sería para una no obligación, es algo que yo no tengo que hacer. Acá nos dice, we use don't have to show that there is no obligation. You can do something if you want to, but it's not compulsory. Entonces usamos don't have, usamos no tienes que para mostrar que no hay una obligación, ¿sí? Tú puedes hacer algo si tú quieres, pero no es algo que sea obligatorio. Entonces, don't have to no es obligatorio. Tenemos estos ejemplos. Dice, you don't have to go to the bank to do a transfer. You can do it online. No tienes que ir a un banco para hacer la transferencia. Tú puedes hacerla online, en línea, ¿sí? O también puedo decir, you don't have to come with me. Honestly, I'll be fine. Tú no tienes que venir conmigo realmente. Estaré bien. ¿Ok? Entonces, don't have to, no tienes que hacer algo, o no tenemos que hacer algo, o no tengo que hacer algo, ¿sí? De acuerdo al sujeto. Entonces, básicamente, este verbo modal funciona igual que el can y el can't, ¿sí? Yo uso el sujeto, uso la negación y luego el have to, que es el verbo modal. Y por último, el verbo base. You don't have to go. You don't have to come, ¿sí? Tú no tienes que ir, tú no tienes que venir, tú no tienes que comer eso, tú no tienes que dormir a tal hora. O sea, es una obligación. Sujeto, negación, verbo modal y luego el verbo base. Con el have to es igual. Sujeto, en este caso no uso negación. Yo digo sujeto, verbo modal y el verbo base. We have to wear a uniform. Mary has to work, ¿sí? Tú tienes que usar uniforme, Mary tiene que trabajar. Entonces, básicamente usamos la misma estructura para hablar. Vamos a hablar entonces acá de can't y de don't have to, ¿sí? Comparemos. Dice, you can't come to the party, ¿sí? You didn't get an invitation. Y you don't have to come to the party. You got an invitation, but it's okay to stay at home. Entonces comparémonos. Dice, tú no puedes venir a la fiesta. Y tenemos, tú no tienes que venir a la fiesta. Uno me habla,
de que no hay permiso y el otro de que no hay obligación, ¿sí? Yo puedo decir, tú no puedes venir a la fiesta porque tú no tienes una invitación, tú no puedes, realmente no puedes, no hay permiso. Yo puedo decir, tú no tienes que venir a la fiesta. O sea, tú puedes, pero no tienes por qué venir. O sea, no hay una obligación. Tú tienes la invitación, pero está bien si tú te quedas en casa, ¿ok? O si simplemente no quieres ir y quieres hacer otra cosa. Entonces, esto para comparar tenemos el can't de que no tienes permiso y el don't have to de que no tienes obligación de hacer esas cosas. Vamos a ver. Usamos can y can't para todos los pronombres o todas las personas. ¿Sí? Yo puedo decir I can, you can, he can, she can, it can, we can o they can. Igual con el can't, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, I can use the bikes for free. Yo puedo usar las bicicletas gratis. O he can prepare the dinner tonight. Él puede preparar la cena esta noche. Me sirve para todas las personas y puedo conjugarlo con cualquier otro verbo. En este caso es sujeto, verbo modal y el verbo base. En este caso, usar las bicicletas o preparar la cena. Sí, ya es la acción. También puedo decir que no puedes hacer algo, por ejemplo, she can't watch the movie today. Ella no puede ver la película hoy, ¿sí? O nosotros no podemos usar shorts en la oficina. We can't wear shorts in the office, ¿ok? Podemos usarlo de esta manera. El sujeto can o can't y luego el verbo base con el complemento. They can watch the movie today. We can wear shorts today. She can use the bikes for free or he can prepare the dinner tonight. Sí, podemos usarlo de esta manera. Veamos con el have to y el has to. ¿Qué pasa? El have to normalmente se usa para I, you, we y they. ¿Sí? Solamente para estas personas yo digo I have to pay $10. Pero cuando son terceras personas como he, she, it, usamos has to. Tenemos que decir she has to, he has to work extra hours today o she has to write an essay as homework. ¿Ok? Entonces, estas de acá arriba las usamos con have to y estas de acá abajo las usamos con has to. Importantísima esta parte. Que yo puedo decir, I have to pay $10, yo tengo que pagar $10. We work extra hours today. Nosotros trabajamos horas extra hoy. O she has to write an essay as homework. Ella tiene que escribir un ensayo como tarea. Entonces, have to, has to. Para terceras personas usamos el has to y para el resto de las personas usamos el have to. Y luego tenemos el don't have to. ¿Qué pasa? Al igual que con las anteriores, las terceras personas trabajan con doesn't y el resto de personas trabajan con don't. Yo digo don't have to y en este caso el verbo base es have, ¿sí? Tener. Pero cuando yo lo conjugo yo digo has. ¿Qué pasa? Cuando yo digo doesn't, ya estoy conjugando el verbo, entonces no tengo que poner doesn't has to, solo por las negaciones. Doesn't has to, yo digo doesn't have to, ¿ok? Para él, ella y eso. Yo puedo decir, I don't have to pay anything, it's for free. Yo no tengo que pagar nada, es gratis. Puedo decir, you don't have to work any extra hours. Tú no tienes que trabajar ninguna horas extra. Puedo decir, she doesn't have to write an essay as homework. Ella no tiene que escribir un ensayo como tarea. O he doesn't have to write any essay as homework. Él no tiene que escribir ningún ensayo como tarea. Entonces, esa es la diferencia del can, que los puedo usar para todas las personas, pero el have to y el has to se divide de acuerdo a las personas de las que yo esté hablando. Bueno, nada, básicamente estos son los temas de esta unidad, de este módulo. Ok, como les digo, en internet hay muchísima más información que pueden soportar
con todo este contenido que les estoy dando, este material se los voy a estar compartiendo en los recursos del aula virtual. Voy a intentar compartirles otro video u otro material en el cual pues ustedes puedan aclarar alguna otra duda que tengan presente. Y bueno, esta clase, al igual que en los módulos anteriores, lo van a encontrar en el aula virtual habilitado, ¿ok? Cualquier duda, cualquier pregunta, como siempre les hago saber, pueden hacérmela saber. Yo voy a estar pendiente. Siempre que ustedes me escriben, me llega una notificación y yo ya sé que yo les tengo que responder, así que siéntanse libres. Como les decía, es importante que se pongan al día, ¿sí? Estamos a mitad de periodo y es importante que entreguen las asignaciones porque esto es crucial para saber si ustedes pasan la asignatura. Eh, una duda que me hicieron llegar es que si al final se puede recuperar notas, si se puede recuperar una sola nota. Sí, una sola nota, no es como que sea un porcentaje entero, es una sola nota. Por eso, pues bueno, vamos a ponernos las pilas, a estar más pendientes, entregar las asignaciones completas para obtener el 25% total de la nota. Y bueno, this is all for today's class. Para la próxima clase, o bueno, para el próximo módulo, yo sí les tengo pensado, antes de terminar, tengo pensado de como de que ustedes tomen parte activa de la clase, ¿sí? Como de que por medio de un video ustedes me expliquen un tema, me den ejemplos y demás. Y pues esa va a ser la nota final, ¿sí? Va a ser la nota total. Más alguna otra calificación que quieran recuperar. Pero pues es una sola, como les digo. Así que les recomiendo que se pongan al día, que estén pendientes. And this is all for today's class. So, goodbye. See you next class, next time. Okay? Bye.